grabar. El Señor me los bendiga y me los guarde con ustedes. Nancy Alfaro con Whip of Wisdom Ministries. Y hoy les traigo una palabra que se llama ¿qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios? A ver. Ahora, esta palabra me llegó anoche, a eso de las 3:30 de la mañana me levanté. No podía dormir, estaba completamente despierta. Y cuando eso pasa y veo que son las 3 de la mañana, siempre hablo con Dios y le digo, ok, Señor, ¿quién necesita oración? ¿Qué quieres hablar conmigo? Y estuve pues orando, meditando y cuando no puedo dormir, siempre abro la Biblia, me meto en la palabra. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 porque quiero traer varias cosas a punto de distintas conversaciones que he tenido con personas y es algo que yo sé que está en el corazón de muchos. Y hoy vamos a estar hablando qué ha dicho Dios. Creo que en el momento de situaciones difíciles, de situaciones donde necesitamos claridad en el transcurso, ¿verdad? De los días antes de que ocurra una tormenta. Dios siempre nos da una alerta, Dios siempre anda hablando. Y si prestamos atención, podemos ver que incluso yo lo veo muchísimo a través de estos estudios bíblicos, que doy un estudio y al poco tiempo esa palabra la necesito para pasar por una prueba, para aconsejar a alguien. Entonces es importante siempre tener pendiente qué es lo que está Dios hablando en nuestras vidas y qué es lo que ha dicho Dios. Vamos a leer en el libro de San Lucas. Comenzamos en Lucas capítulo 1 y voy a estar leyendo en el versículo, a partir del versículo 5. Y dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Entonces vemos aquí, lo primero que nos dicen las escrituras, ¿verdad? Es, aquí hay una situación. Vemos que hay un matrimonio de Zacarías, que era sacerdote, y Elizabeth, que era prima de María, y había este matrimonio era justo frente a los ojos de Dios. Se dice que ellos cumplían todos los mandamientos, todas las enseñanzas de Dios, las ordenanzas del Señor, pero el problema que tenían era que no podían tener hijos y que ya estaban de edad avanzada, o sea, como que se me fue el tiempo, no obtuve mi milagro, ya es muy tarde para mí. Ahora, lo que vemos aquí es también que eran personas de fe con una imposibilidad. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy escuchando estos mensajes tenemos fe, pero tenemos frente a nosotros una imposibilidad, algo que vemos no es posible? Ahora, dice, y mientras Zacarías estaba en el santuario, déjame seguir leyendo aquí en el versículo 11, dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Mira qué bello, mis hermanos, que Zacarías tiene un encuentro con un ángel de Dios. Yo me imagino, tú te imaginas, y era el ángel Gabriel que entra a tu habitación y él estaba en el altar, él estaba poniendo el incienso. Dice la palabra que todos estaban afuera orando, porque recuerda que el sacerdote entraba al altar y todos los demás estaban afuera,
De modo que había una atmósfera de oración. Yo me imagino que Zacarías estaba orando porque fíjate que le dice, no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Y hoy te recuerdo y te digo que Dios ha oído tu oración y que no tengas miedo. Dios ha oído lo que tú has estado orando. Así que agarra esa palabra para ti en este día. Dios ha oído tu oración. Ahora, seguimos leyendo. Dice, tendrás gran gozo y alegría. A ver, se me fue un versículo, me parece aquí. Se me escapó, pero se los voy a leer porque creo que no transcribió. A ver, dice, tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento. Están hablando de Juan. Y dice, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será llena del Espíritu Santo aún antes de nacer. Imagínate qué bella esa promesa, que no solo le va a dar un hijo, pero ese hijo va a estar lleno del Espíritu Santo antes de que nazca. Y dice, hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Imagínate el plan tan hermoso de Dios, porque a veces nosotros pensamos que Dios está llegando tarde, pero fíjate que llega Juan en el momento preciso porque él es el que abre el camino para cuando venga Jesús. Si este Juan hubiese nacido antes, no hubiese estado en el tiempo del plan perfecto de Dios. Y yo creo que aquí alguien necesita oír hoy que quizás tú estás como Zacarías y Elizabeth diciendo, se me fue el tiempo, ya eso no es para mí. Y tú estás poniendo un punto final donde Dios simplemente ha puesto un punto y coma, ha hecho una pausa y ha dicho, espérate un segundo que todavía no he terminado contigo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 17, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ahora te digo, aquí viene una palabra, ¿verdad? Que lo llenó a él de esperanza, vino a traer esperanza, vino a traer una buena noticia. Más sin embargo, mira lo que pasa en el versículo 18. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces aquí vemos que hay un problema de cierta incredulidad, ¿verdad? Hay una incredulidad, creo que ahí es donde se me fue, sí, ahí están los versículos que andaba buscando, se me fue en el lado equivocado. Pero ahí vemos, ¿verdad? Que hay una incredulidad de parte de Zacarías. Y ese problema de incredulidad nos pasa a todos nosotros. A veces nosotros, así como Zacarías, recibimos una palabra de parte del Señor y comenzamos a darle a la cabeza. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Y cómo será que tú vas a traer eso? ¿Y cómo, Señor, es que yo no lo veo posible, es un imposible? Mis amados, si es un imposible, para eso Dios te está hablando, porque es un imposible y el Señor necesita intervenir. Y por eso te está diciendo, no va a ser por tus propias cuentas, no va a ser porque tú tengas el mejor cuerpo, no va a ser porque tengas la mejor salud o el mejor trabajo o tengas dinero en el banco. El Señor te dice hoy, mira, de lo imposible, el Señor te va a dar vida y vida en abundancia. Ahora mira, ¿por qué digo que es un problema de incredulidad? Porque mira lo que dice el versículo 19. Yo soy Gabriel, aquí se identifica el ángel, y dice, estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él, o sea, Dios mismo quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Alguien hoy necesita escuchar que Dios mismo fue el que manda una palabra, que Dios mismo es el que te ha dicho y que te dice que te aseguro que la palabra que el Señor te dio se cumplirá en su debido tiempo. A veces el Señor nos da palabras y nosotros no las vemos manifestadas inmediatamente. A veces pensamos, no se me dio, pero quizás no es en ese tiempo, sino en otro tiempo.
porque sabemos que el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor no está limitado a un tiempo como tú y yo, de modo que Dios hace las cosas en su tiempo y tenemos que esperar en ese tiempo preciso de Dios. Amén. Bueno, seguimos aquí. ¿Dónde me quedé? Ok. Perdón, es que estaba silenciando los micrófonos. Ahora, seguimos ahora, ¿verdad? Una cosa, déjame comentar algo aquí, antes de irme al próximo caso. Fíjate, y esto lo he escuchado yo a algunos maestros de la palabra. ¿Tú te has preguntado por qué Zacarías quedó mudo? Porque, ¿sabes? Muchas veces Dios nos da una promesa y nosotros queremos salir a contárselas a todo el mundo. Y creo yo que Dios cayó la boca de Zacarías porque Zacarías tenía un problema de incredulidad y no quería que Zacarías comenzara a profetizar en contra de lo que Dios ya había hablado. Por eso, mis amados, es importante que reconozcamos que cuando Dios nos da una palabra, a veces es mejor callar, porque va a haber gente a tu alrededor que no va a entender, porque si ya tú tienes dificultad creyéndola, imagínate los que están alrededor tuyo. ¿Qué hubiese pasado si Zacarías comenzara a hablar y decir, se me apareció un ángel y me dijo que voy a tener un hijo? ¿Qué no hubiese dicho la gente del pueblo? Este hombre se volvió loco. ¿Cómo vas a tener un hijo tú si eres un anciano? Y mucho menos Elizabeth. Entonces, mis amados, yo creo que ahí por algo en la palabra nos dice que lo dejaron mudo. Y podemos, ¿verdad? Aquí indagar y podemos decir miles de cosas, pero ciertamente me llama mucho la atención que Dios hizo que Zacarías guardara silencio. Ahora, seguimos leyendo y ahora sí vamos al verso 26 del mismo capítulo 1. Vemos el caso de Elizabeth que se encuentra con María. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, fíjense cómo el tiempo de Dios es preciso. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Curioso, ¿verdad? Que tanto Zacarías como María, ante la presencia del ángel, con el mismo ángel Gabriel, le dice a los dos lo mismo: no tengas miedo. Amén. Y dice en el 31, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Fíjate que otra vez el ángel Gabriel dice lo mismo que le dijo a Zacarías, que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María le respondió: soy la sierva del Señor, que cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y dice, y el ángel la dejó. Así que, mis amados, aquí vemos dos casos y la diferencia que hay entre Zacarías y María.
el mismo ángel, a los dos les da una palabra de esperanza. A uno está diciendo, Juan va a venir antes de Jesús, va a transformar al mundo, va a venir a abrir el camino a Jesús. Y a María le dice, bueno, tú eres virgen, pero te voy a dar un hijo que llamará Jesús y él va a ser el Salvador del mundo. Ahora, lo que ves que en estos dos casos es, Zacarías lo recibió diferente que María. Fíjate que no fue en la pregunta que ellos hicieron. Los dos preguntaron, ¿cómo va a pasar esto? Zacarías preguntó, si estoy anciano, ¿cómo va a pasar? María preguntó, si soy virgen, ¿cómo va a pasar? Mas, sin embargo, yo creo que el ángel discernió que había incredulidad en Zacarías, mientras que en María hubo fe inmediata. Y esa es la diferencia, mis amados, donde a veces una palabra de Dios, puede haber palabras de Dios que están llegando a nosotros y a veces las recibimos con incredulidad y a veces tenemos la fe que decimos esto es de Dios y la creemos. Y ahora te digo una cosa, la palabra que viene de parte de Dios siempre se cumplirá, recuerda eso. Ahora, estos dos escenarios con dos personas diferentes, con el mismo ángel, decimos que la diferencia, ¿verdad?, fue cómo la palabra fue recibida. Ahora, ¿qué podemos hacer tú y yo cuando recibimos una palabra de parte del Señor? Lo primero es que tú tienes que orar por esa palabra, tomar el tiempo para estar con Dios. Antes callar, ¿verdad? Antes de ir y soltar la palabra a todo el mundo, porque en el momento cuando... Acuérdate de algo, cuando tú recibes una palabra de parte del Señor, lo más probable te pase como María y te pase como Zacarías, que tienes temor, estás tratando de entender, quizás te entra la palabra con asombro. Y si es una palabra que te está dando buenas noticias, claro que tú quieres ir y contarle a todo el mundo. Pero es importante, mis amados, porque rara vez se aparece un ángel para darnos una palabra. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el que nos va hablando. No quiere decir que no se nos pueda aparecer un ángel. Eso puede aparecer porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Pasó en la Escritura, Dios se puede aparecer a una persona a través de un ángel. Pero lo que digo es, cuando tú recibes algo de parte de Dios, bien sea tú estás orando en una visión o un sueño, o vino una persona y te dio un consejo o una profecía, o de repente estás leyendo la palabra del Señor y viene algo bien fuerte, algo que vistes y el Señor te habló, te susurró al oído. Lo importante es que sea lo que sea que está viniendo, lo primero es que tienes que buscar la confirmación de que esa palabra proviene de parte de Dios. Y si esa palabra te dejó confusa, sin claridad, si te dejó pensando o dudando si es de Dios o no es de Dios, métete en el altar, órale al Señor hasta que consigas claridad y discierne esa palabra. La oración va a traer claridad a los pasos que debes de tomar. Lo segundo es que debes pesar esa palabra a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es importante que tú veas si lo que se te ha dicho o lo que has oído o la visión que has tenido se alinea a la palabra de Dios. Pablo nos dice en 1 de Tesalonicenses 5, 19, 21, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Quiere decir que cuando tú recibes algo, tú tienes que examinarlo y vas a retener lo que es bueno, y lo que no es de Dios, échalo a un lado. Lo que tú has discernido y sabes que no viene de parte de Dios, lo que no te está trayendo paz y tú estás orando y el Señor está trayéndote claridad, lo que no es de Dios, échalo a un lado. Debes hacerte las preguntas. ¿Es bíblico lo que me han dicho? ¿Está alineada con la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con lo que enseña la Biblia? ¿Tengo un testimonio en interior
de la palabra profética que se me ha dado? ¿El Espíritu Santo me ha dicho antes algo en cuanto a esto? ¿O es la primera vez que yo escucho esto y me agarró de sorpresa? Mis amados, acuérdate que tenemos un testigo que vive dentro de nosotros y él es la voz directa de Dios. Entonces es importante que tú cheques cómo estás. Si tú estás teniendo una buena relación con Dios, tú estás buscando de Él, el Espíritu Santo te va a hablar a ti primero. Entonces, cuando alguien te venga con una palabra, debería ser para confirmar lo que ya está dentro de ti. Ahora, lo otro es si alinea esa palabra con la naturaleza de Dios, con la naturaleza del Padre expresada a través de Jesús. Responder, ¿esa profecía va a dar buenos frutos? ¿Va a dar frutos del Espíritu a mi vida? Si la palabra se refiere que te dan es en cuanto a tu destino, debes preguntarte, ¿está esta palabra alineada con la forma en que Dios me creó? Entonces, una parte vital, ¿verdad?, de pesar esa profecía o pesar esa palabra es también ver cuál es tu interpretación o cuál es la aplicación de esa palabra a tu vida. Tratar de ver qué es lo que significa, porque a veces tenemos un sueño y los sueños tienen muchos símbolos y a veces no todo se nos ha revelado inmediatamente. Entonces es importante que si es un sueño, si es una visión, si es una palabra que te han dado, que tú la escribas para que no se te olvide ninguno de los elementos y que tú indagues a Dios. Yo rara vez sueño, pero cuando sueño, generalmente Dios me está dando un mensaje. Así que lo primero que hago en lo que me levanto y sé que he soñado es pedirle a Dios, Señor, revélame de qué se trata esto. Y comienzo a indagar en las escrituras, en mi interior, de cuáles eran las emociones en mi sueño. Entonces es importante que veas esa parte. Ahora, lo otro que te quiero traer es que debes ser responsable con la palabra que el Señor te está dando. Un aspecto importante es que debe haber un proceso, ¿verdad?, donde tú te rindes a esa palabra. Si la palabra es una palabra de corrección para ti y tú has entendido que vino como corrección de parte de Dios, entonces es importante que aceptes la responsabilidad y que comiences a actuar en esa palabra que el Señor te ha dado. Especialmente si estás considerando un cambio de rumbo o si estás ajustando tu enfoque, les has estado pidiendo a Dios, muéstrame el camino, Señor, y si viene una palabra, esa palabra tienes que verla, tienes que indagar a Dios y ver si esa palabra te está llevando al camino, ¿verdad?, correcto. Debe haber una confirmación. No te lances porque de repente, ay, soñé con las montañas, me voy a ir a las montañas, me mudo, me voy del país. Y espérate un momentico, tú le pediste a Dios confirmación de ese sueño. Entonces es importante que tú, esa palabra, si has estado orando, si le has pedido a Dios, que también consultes esa palabra con los líderes de tu iglesia o con personas allegadas a ti que consideras sabias y permitas que ellos también brinden su opinión. Si no tienes claridad, o sea, no es que le vas a contar al mundo entero, pero sí es importante buscar a esas personas que tú sientes que son tu guía espiritual para pedirle consejo, para que te ayuden también a discernir esa palabra, porque a veces hay palabras que vienen y no nos traen claridad y eso te quita el sueño y eso te pone inquieto y es importante que podamos discernirlo. Lo número 4 es que debes perseverar en esa palabra. Acuérdate que para Zacarías y Elizabeth parecía que era imposible, ¿verdad? Ellos tuvieron que tratar de tener hijos para tener hijos aunque estaban viejos, aunque estaban ancianos.
De modo que ellos tuvieron que tomar la palabra y perseverar en la palabra sabiendo que iba a haber un tiempo. Entonces, cuando Dios te da una palabra, tú debes perseverar en esa palabra hasta que veas si se cumple o no se cumple. Si la palabra es de Dios, se va a cumplir. Y si la palabra no era de Dios, no la vas a ver cumplida. Así que tenla en vista, no te olvides de ella. Amén. Primera de Timoteo 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, pelees por ellas la buena batalla. Y esa palabra, pelear por ellas, de eso se trata la perseverancia, significa cumplir con el deber militar, estar en el servicio activo y ser soldado. O sea, que hay palabras de Dios que tienes que cumplir. Tú ves el profeta Nehemías, el profeta Jeremías, ellos daban una palabra, eran palabras para traer al pueblo de Dios a los pies de Dios, pero era gente terca. Y ellos llegaban un momento que decían: Señor, ¿por qué me mandas a mí si esta gente no me oye? Y ellos tuvieron que perseverar en esa palabra y ser obedientes y seguir profetizando y seguir diciéndola, aunque era una palabra que venía para corrección. Entonces es importante de que la palabra que tú recibas, tú perseveres en ella. No debe dejarse al lado y olvidarse. Es un mensaje estratégico de Dios para permitirte que mantengas el rumbo sin importar los obstáculos y la oposición que se te presente. Una profecía o una palabra que Dios te da es un arma de guerra. Cuando las cosas se ponen difíciles y durante los momentos como le pasó a José, como le pasó a David en la Biblia, que parece que todo pareciera ir a lo contrario de lo que Dios habló, esas profecías, esas promesas son las que te mantienen al pie de guerra, son las que te permiten poder seguir adelante y decir: no, pero Dios me dijo esto, yo voy a perseverar en esa palabra. Si puedes identificarte con esto hoy, debes saber que Dios va a estar pendiente de su palabra para cumplirla, y eso lo vemos en Jeremías 1:12, que dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo estoy atento a mi palabra para ponerla por obra. Y ese es Dios hablando a Jeremías. Decía: Jeremías, ¿qué ves? Veo un almendro. Y le dice: yo estoy pendiente, yo estoy atento a mi palabra para ponerla por obra. Lo que quiere decir que si Dios habló, Él está atento, como un vigilante. Él está viendo para que esa palabra se cumpla. El número 5, y ya con esto cierro, es que debes guardar la palabra para el momento preciso. Puedes reconocer, ¿verdad?, que a veces cuando nos dan una palabra, una profecía, que quizás esa palabra no es para este momento. A lo mejor tú disciernes: siento que esta palabra no es para hoy, sino para un tiempo más tarde. Puede ser, Dios te está hablando de algún ministerio, Dios te está hablando y tú dices: Señor, yo me siento ahorita en pañales. Yo recuerdo que a mí Dios comenzó a profetizarme desde los 12 años, que Dios me iba a utilizar en ministerios y para grandes cosas y en sanidades, y yo he visto la palabra de Dios cumplirse al pasar de mis años, pero a los 12 años yo sabía que eso no era para ese momento. Pero ahora que ha pasado el tiempo, puedo decir que esa palabra que se me fue dada a los 12 años, ya puedo ver ahora que se ha cumplido, que se está cumpliendo. Entonces es importante, mis amados, que mantengas eso en tu mirilla, porque a veces hay palabras del Señor que se tardan, pero se cumplirán. Así que, mis amados, yo espero que esta palabra del día de hoy, que puedas recordar qué es lo que te ha dicho Dios, que puedas anotar en un cuaderno las cosas que Dios te ha hablado para momentos como este. Recuerda sus promesas, recuerda palabras que te han penetrado en el profundo de tu corazón y que hoy Dios te dice: recuerda las palabras que te he hablado. Así que no te olvides de ellas y espera en el momento preciso de Dios, que verás que la palabra que Dios ha dado se cumplirá. Así que, mis amados, espero que esta palabra les haya servido, que traiga claridad a la vida de cada uno de ustedes y que puedan tener su tiempo con Dios para pedirle a Dios que les traiga claridad a esas palabras bellas que el Señor nos da. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que vayas a Whip of Wisdom, 30 Minutes with God,
me consigues en YouTube, ahí le das a la campanita para suscribirte y vas a ver que hay dos playlists, una en español y una en inglés, una que dice estudios bíblicos y la otra Bible Studies. Todas mis enseñanzas están en inglés y en español, las ponemos todas las semanas, así que conéctate con nosotros para que puedas seguir recibiendo de parte de Dios y puedas crecer y acercarte a Él. Dios te bendiga y te guarde y nos vemos la semana que viene. Gracias por compartir.